¿Qué tal, mis queridos alumnos? Les habla el profesor Willy. Bueno, chicos, para trabajar el día de hoy, el tema de ángulos, ¿sí? Con respecto al curso de geometría. Bueno, he decidido que vamos a separar este tema en tres partes, así que hoy vamos a tocar la primera parte, es ángulos 1, ¿ok? Donde definiremos qué es un ángulo, ¿no? Antes de esto, remarcar, chicos, que los ángulos se encuentran alrededor de nosotros, ¿no? Y tal vez ni siquiera nos damos cuenta, ¿sí? Si miras un poco a tu alrededor, vas a descubrir diferentes tipos de ángulos, ¿no? Por ejemplo, en un reloj, ¿no? Solamente las manecillas del reloj te forman infinidad de ángulos, ¿cierto? Ya, muy bien. Eh, el reloj, bueno, es una circunferencia, ¿no? Las manecillas giran en torno a una circunferencia, ¿ok? Muy bien. Muy bien, chicos. Bueno, fíjense aquí, ¿no? Podemos apreciar algunas imágenes que nos dan referencia a algunos tipos de ángulos, ¿cierto? Por ejemplo, aquí vemos una mujer haciendo el estiramiento de piernas, que nos podría dar una referencia de ángulo llano. Pues acá vemos a una gimnasta que con sus piernas forma un ángulo agudo. Y bueno, aquí, chicos, si entramos a una carpintería, una oficina, un salón de clases, podemos encontrar diferentes objetos que nos dan referencia a diferentes ángulos, ¿cierto? Muy bien. Entonces la geometría no es algo abstracto, ¿no? Es algo que podemos encontrar y analizar en nuestro alrededor. Muy bien. Entonces definamos qué es un ángulo, ¿ya? El ángulo es aquella figura geométrica formada por dos rayos que tienen el mismo origen. Tenemos un rayo aquí, otro rayo aquí, y están unidos por el mismo origen. Recuerda que el rayo, ¿no? ¿Qué viene a ser un rayo, cierto? Recuerda, ¿ya? A ver, no me ha salido tan derecho, pero esa es una recta, ¿ok? Una recta. Nosotros ubicamos un punto, ¿ok? Un punto, ¿sí? Este punto le podemos llamar el punto O, bueno, le vamos a llamar punto O, ya, ese es el punto O, ¿ok? Entonces, a partir de ese punto, ¿no? Podemos considerar hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿sí? Un rayo, ¿cierto? Si nosotros nos quedamos con esta parte nada más, esta de acá viene a ser un rayo, ¿ok? Entonces el rayo es una porción, ¿no? De una recta, ¿ya? Una porción de una recta, ¿ok? ¿Ya? Entonces, eso viene a ser un rayo, ¿ok? Si nosotros borramos esta parte, ¿no? Nos quedamos solo con esto, eso es un rayo, ¿ok? Entonces, el ángulo es una figura geométrica formada por dos rayos que están unidas por el mismo vértice, ¿ok? Muy bien. O el mismo origen, ¿no? A dichos rayos se les denomina lados y al origen común se le llama vértice del ángulo, ¿ok? Acá podemos verlo. Los lados, ¿no? Son el rayo OA y el rayo OB. Y la vértice es el origen, ¿no? ¿Ya? De esos rayos, ¿ok? Muy bien. La notación del ángulo AOB, ¿ya? La notación del ángulo AOB es de esta manera, ¿ok? Este de acá se lee ángulo AOB, ¿ok? Y si nos referimos a la medida del ángulo, se denota así, ¿ok? Donde M se lee medida del ángulo AOB, ¿ok? Bueno, en este caso, aquí en esta figura, ¿no? La medida del ángulo sería teta, ¿ok? Por eso aquí aparece la medida del ángulo AOB es teta.
Además, cada ángulo va a tener una región interior, ya que es la región que agrupa el ángulo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso es el ángulo, chicos. ¿Ya? Muy bien. Recuerda que la parte teórica la tienes que completar tú escuchando el video. ¿Ok? Muy bien. Continuamos. Medida de un ángulo, ¿ya? Al medir un ángulo comparamos la abertura entre sus lados, ¿ya? Con otro ángulo, unidad de medida llamado grado sexagesimal, ¿ok? El sistema de medida que vamos a utilizar en geometría es el sistema sexagesimal, ¿ok? Para medir un ángulo se utiliza un transportador, ¿ok? Muy bien, si no tienes un transportador a la mano, es momento de que pauses el video y corras por tu transportador, ¿ok? Muy bien, voy a cambiar de color, ¿ok? Listo. Muy bien. El cual es un instrumento con el que se puede medir ángulos, ¿ok? El transportador es un instrumento que nos sirve para medir ángulos y los vamos a medir en sexagesimales, ¿ok? Para esto hacemos coincidir el vértice del ángulo a medir o el centro, ¿ok? Y uno de los lados del ángulo con uno de los lados de este centro, ¿ya? El otro lado del ángulo señala en el transportador el valor buscado, ¿ok? Bueno, estoy dando referencias más o menos de cómo se utiliza un transportador, ¿ok? Muy bien, aquí podemos ver, ¿no? Si tenemos el ángulo A o B, lo que hacemos es coincidir, ¿no? Esta parte, todo transportador tiene una línea marcada aquí, se hace coincidir con el vértice y con un lado, ¿ok? A partir de acá se va contando los ángulos. Tenemos 10, 20, 30, 40, 50 y 60. Es decir, el ángulo AOB mide 60 grados sexagesimales, ¿ok? Lo podemos denotar de esta manera, ¿no? Ya, de esta manera. Medida del ángulo AOB igual a 60 grados, ¿sí? Muy bien, chicos. Eh, bueno, esto es algo que ustedes tienen que practicar en casa, ¿ok? Es algo que tienen que practicar en casa. Muy bien. Muy bien. Bueno, otra vez veamos el empleo del transportador. ¿Ya? El transportador es un instrumento que sirve para medir o trazar ángulos. Observa cómo se mide el ángulo BAC. BAC. ¿Ok? Y vamos a aprovechar esto, chicos, para explicarles algo. Ya es importante. Generalmente, en los problemas no nos viene la gráfica, ¿no? No nos viene la gráfica del ángulo. Nosotros tenemos que graficarlo. Entonces, para graficar un ángulo hay que tener en cuenta algo, chicos. Esta letra del medio siempre, siempre, siempre va a indicar el vértice, ¿ya? Es decir, si a mí me dicen el ángulo BAC, significa que A es el vértice, es decir, va a estar ubicado aquí, ¿cierto? ¿Ya? Ahí va a estar ubicado, ¿ok? Ese es el vértice, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿cómo medimos este ángulo BAC, no? Se coloca el transportador de modo que el centro, ya. El centro tiene que coincidir con la vértice, ¿ok? Todo transportador siempre tiene acá marcada una rayita. Esa rayita se tiene que hacer coincidir con el vértice, ¿ya? Entonces, el segundo paso es, se hace pasar un lado del ángulo por la medida 0 grados del transportador, ¿no? Que generalmente está aquí. ¿Ya? Aquí está 0 grados. Un lado tiene que estar ahí, ¿no? En 0 grados. Y el otro lado nos va a indicar más o menos cuánto mide, ¿no? El ángulo, ¿ya? Tercer paso, se identifica en el transporte el número por el que pasa el otro lado, ¿ok? El ángulo. Ese número es la medida del ángulo en grados sexagesimal, ¿no? Entonces la medida en este caso del ángulo BAC es 45 grados, ¿ok? Muy bien. Continuamos, queridos. Muy bien. Congruencia de ángulos, ¿ya? Dos ángulos son congruentes cuando sus medidas son iguales, ¿no? Esta definición es simple. Son congruentes cuando sus medidas son iguales, ¿ok? Al medir con un transportador encontramos que la medida del ángulo AOB es 45 grados y la medida del ángulo PQR es 45. Por lo tanto, estos dos ángulos son
¿ok? Son congruentes. En geometría no vamos a hablar de igualdad, sino de congruencia, ¿ok? Y eso se denota de esta manera, ¿ya? Congruencia, ¿ok? Muy bien. Entonces se lee, ¿no? Esta parte se lee ángulo AOB es congruente con el ángulo PQR, ¿ok? Esto es congruencia, ¿ya? Muy bien, chicos. Eso es entonces ángulos congruentes. Son aquellos ángulos que tienen la misma medida, ¿ok? Muy bien. Continuamos. Bueno, algo importante en este tema es bisectriz, ¿no? Bisectriz de un ángulo, ¿ya? ¿Qué es una bisectriz? Es un rayo, chicos, es un rayo, ¿ya? En la región interior del ángulo, ¿ok? En la región interior del ángulo, cuyo origen también es el vértice, ¿ya? Es el vértice del ángulo. Y que forma con sus lados ángulos de igual medida, ¿ok? O sea, acá tenemos el ángulo OB y vamos a trazar otro rayo que también parte del mismo origen, ¿no? De los lados, ya de aquí. Y este va a formar con los lados del ángulo ángulos iguales, ¿no? En este caso, OP es bisectriz del ángulo AOB porque forman ángulos iguales, ¿no? Alfa, alfa, ¿ok? En la figura OP, ¿ya? Es bisectriz del ángulo AOB, ¿sí? Entonces, ¿no? Si OP es bisectriz de AOB, decimos que el ángulo AOP es este ángulo, ¿no? El ángulo AOP, ¿ya? Es igual, ¿no? Tiene bueno, como estamos hablando de medidas, podemos decir que es igual, ¿no? La medida del ángulo AOP es igual a la medida del ángulo POB, ¿no? Estos angulitos son iguales, ¿ok? Miden lo mismo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si quisiéramos calcular la medida del ángulo AOP, podríamos calcularlo, ¿no? Dividiendo la medida del ángulo AOB, ¿cierto? ¿Ya? Entre 2, ¿no? Es decir, en palabras sencillas, la bisectriz parte en dos partes iguales al ángulo, ¿cierto? Ya, por ejemplo, si este ángulo mide 60, ¿no? Si todo esto, a ver, voy a cambiar de color, ¿no? Por ejemplo, si todo esto mide, por ejemplo, 60 grados, ¿cuánto mediría este ángulo? Este de acá mediría 30, ¿cierto? 30. ¿Y cuánto mediría esto? 30 también, ¿cierto? 30. Muy bien, 30, ¿sí? Muy bien, entonces eso es bisectriz, ¿ya, chicos? Muy bien, veamos acá un ejemplo, ¿ya? Bueno, acá tenemos el ángulo AOB y OP sería bisectriz, ¿no? Pues este ángulo mide beta y este ángulo también mide beta, ¿ok? Entonces son ángulos iguales, ¿ya? Les decía, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si este ángulo mediría 50 grados? ¿Cuál sería el valor de beta? A ver, ¿cuál sería el valor de beta? Muy bien, hasta aquí te escuché, mi querido alumno. Muy bien. Beta sería 25, ¿cierto? La mitad, pues, ¿no? 25. ¿Sí? Usted también me diría 25. Claro, ese es bisectriz. Chicos, muy bien, espero que haya quedado claro. Continuamos, ¿ya? Muy bien. Muy bien, vamos a estudiar entonces la clasificación de ángulos, pero en esta oportunidad solo vamos a ver una forma, porque hay varias formas de clasificar los ángulos. En esta oportunidad solo vamos a estudiar la clasificación de los ángulos según su medida. ¿Ok? Bueno, los ángulos según su medida se clasifican de la siguiente manera. Ángulo agudo, ¿ya? Ángulo recto, ángulo obtuso, ángulo nulo y ángulo llano. ¿Ok? Y seguramente ustedes ya están recordando, ¿no? Ya están recordando cómo son esos angulitos. ¿Ok? Bueno, estudiamos cada caso, ¿ya? Bueno, primero, el ángulo agudo es aquel cuya medida es mayor que 0 y menor que 90 grados, ¿ok? Ya es un ángulo cuya medida es mayor a 0 y menor a 90 grados.
Ese es ángulo agudo. ¿Ok? Es decir, por ejemplo, 45 grados, ¿no? 45 grados. 45 grados es menor a 90 grados y es mayor a 0 grados. Así que es un ángulo agudo, ¿cierto? Es un ángulo agudo. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces es un ángulo agudo, que es mayor a 0 y menor a 90. ¿Ok? Ojo, por favor, ¿eh? Cuando decimos mayor a 0, no estamos considerando un 0, sino mayor a 0. ¿Ok? Cuando decimos menor a 90, no estamos considerando 90, sino todos los que son menores nada más. ¿Ya? Ese es ángulo agudo. Muy bien. Ahora, el ángulo recto, es aquel ángulo cuya medida es 90 grados, ¿cierto? Claro, 90 grados. ¿Ya? Es un ángulo cuya medida es 90 grados. ¿Ok? Exactamente 90 grados. Y este ángulo es muy frecuente en nuestro entorno, ¿cierto? Podemos encontrarlo, por ejemplo, en las esquinas de nuestras casas, ¿no? ¿Ya? Las columnas y las vigas forman ángulos de 90 grados, ¿ok? Y la notación, chicos, generalmente es así, ¿no? Con este cuadradito, ¿ya? Si nosotros vemos algún problema en algún lugar este cuadradito, significa que este ángulo es un ángulo recto, es decir, mide 90 grados, ¿ok? Muy bien, chicos. Además, podemos señalar, ¿no? Que este rayo OB y este rayo OA son perpendiculares. ¿Qué significa eso? Que forman un ángulo de 90 grados. Es decir, yo puedo decir que la columna de mi casa es perpendicular a la viga del techo. ¿Por qué? Porque forman un ángulo de 90 grados. ¿Ok? Muy bien, chicos. Muy bien. De igual manera, a ver, voy a borrar algo, voy a borrar esta parte, ¿sí? Para explicarles un detalle, ya que nos va a servir al momento de resolver ejercicios, ¿ok? Eh, voy a cambiar de color, a ver, vamos a poner el color, este color, ¿ya? Fíjense, por favor, chicos, miren. Si nosotros tenemos acá un ángulo recto, o sea, de 90 grados, y lo empezamos a dividir, ¿ok? Así empezamos a dividirlo, empezamos a dividir acá, de esta manera, ¿ya? De esta manera, así. Esto, chicos, significa, ¿no? O bueno, lo que quiero explicarles es lo siguiente, ¿ya? Que si tenemos ahí ángulos, ¿no? De diferentes medidas, por ejemplo, acá le vamos a poner ángulo alfa, acá le ponemos beta, acá le podemos poner teta y acá le ponemos omega. ¿Ok? ¿Qué va a ocurrir, chicos? Al sumar alfa más beta más teta más omega, ¿qué cosa me va a dar? Claro, 90 grados, ¿ok? Si yo sumo alfa más beta, ¿no? Más teta, más omega. Esto es igual a 90 grados. ¿Ok? 90 grados. ¿Ya? Es igual a 90 grados. ¿Sí? Entonces, eso se cumple en un ángulo recto. ¿Ya? Si nosotros, acá le he puesto, cuando a un ángulo recto se le divide en varios ángulos consecutivos, las medidas de dichos ángulos suman 90 grados. ¿Ok? Es algo a tener en cuenta para resolver ejercicios. ¿Ya? Muy bien. Continuamos. Bueno, ¿qué viene a ser un ángulo obtuso? ¿Ok? Es aquel cuya medida es mayor que 90 grados y menor que 180. ¿Ok? Recuerda, el ángulo agudo era mayor a 0 y menor a 90. Luego vimos el ángulo recto, que es igual a 90. Y ahora el ángulo obtuso, que es mayor a 90 y menor a 180 grados. ¿Ok? Por ejemplo, si nosotros vemos el ángulo 169 grados,
Este ángulo es obtuso, ¿cierto? Es obtuso, ¿sí? Claro que sí, es obtuso, ¿no? Porque es mayor a 90 y menor a 180, ¿ok? Muy bien, chicos. Siguiente. Bueno, acá tenemos el ángulo nulo o perígonio, ¿ok? ¿Ya? Entonces, ¿qué es el ángulo nulo? ¿No? Su propio nombre nos da una idea, ¿no? Es aquel ángulo cuya medida es 0 grados, ¿ya? 0 grados. Entonces, ¿qué significa eso, chicos? ¿Qué significa, no? Muy bien. Hemos definido al ángulo como, ¿no? Una figura geométrica que está formada por dos rayos, ¿cierto? Acá tengo un rayo y por acá otro, ¿cierto? Y eso me forma un angulito, ¿cierto? Esto es ejemplo alfa, ¿cierto? Muy bien, entonces, ¿qué idea nos da el ángulo nulo? Nos da la idea de que hay dos rayos que coinciden, ¿ok? Es decir, tengo acá un rayo y sobre este voy a cambiar de color, ¿ok? ¿No? Hay un rayo que es paralelo, ¿no? Entonces, aquí estos rayos forman un ángulo de 0, de 0 grados, ¿ok? De 0 grados. Chicos, muy bien. ¿Ya? Bueno, hay que considerar esto, ¿no? En este caso, este rayo no se ha movido, ¿ok? Está ahí sobre este rayo, ¿ok? Entonces sería distinto si este rayo hubiera dado una vuelta y formaría un ángulo de 360 grados, pero aquí no, ¿ok? Solamente se considera que estos dos rayos han coincidido, ¿ok? Han coincidido, son paralelos, así que están uno sobre otro, así que forman un ángulo de 0 grados. ¿Ok, chicos? Ese es el ángulo nulo o perígono, ¿ya? Muy bien, muy bien. Ahora, ángulo llano, ¿no? O rectilíneo, ¿ya? Es aquel ángulo cuyos lados son dos rayos opuestos, ¿ok? Son dos rayos opuestos, ¿no? Tenemos un rayo que apunta hacia la derecha y otro hacia la izquierda, son opuestos. Y están unidos por su origen. Así que son colineales, es decir, que están sobre la misma línea, ¿no? Bueno, entonces la medida del ángulo que forman esos rayos es igual a 180, ¿ok? Y igual que pasaba en el ángulo de 90 grados, ¿no? Si nosotros tenemos acá un ángulo de 180 grados, ¿ya? Y a este ángulo lo dividimos, ¿no? En varios angulitos, ¿ok? Ya, por ejemplo, este puede ser alfa, este puede ser beta y este puede ser teta. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que alfa más beta más teta, ¿qué es igual? Claro, a 180 grados. ¿Ya, chicos? 180 grados, ¿sí? Muy bien, chicos. Ese es un ángulo llano, entonces, ya que el ángulo que mide 180. Muy bien. Una idea relacionada a lo que acabamos de ver, al ángulo llano, es esto, ¿no? Generalmente en los problemitas nos van a decir hay dos ángulos que forman un par lineal, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que conocer este término, ¿no? ¿Qué significa par lineal? Son dos ángulos, bueno, dos ángulos forman un par lineal si son como la siguiente figura, ¿ok? De esta manera. Ya son dos angulitos, ¿sí? Que forman un ángulo de 180 grados. Es un par lineal, ¿ok? Muy bien, entonces si en un problema me dicen dos ángulos forman un par lineal, tienes que hacer esta gráfica, ¿ok? Esta gráfica tienes que hacer, ¿ya? No te vayas a olvidar, ¿ah? Por favor, par lineal, ¿ya? Muy bien. Muy bien, querido alumno. Veamos algunos detalles, ¿ya? Con respecto a la medición de los ángulos en grados hexagesimales, ¿ya?
Miren, en este sistema se toma como unidad principal al, bueno, el ángulo, ¿no? De un grado sexagesimal, ¿ya? Entonces, este grado sexagesimal es igual a 1 entre 360, ¿no? De la medida de la circunferencia, ¿ok? Es decir, una vuelta mide 360 grados, ¿ok? Entonces, una unidad es 1 entre 360. Ya un grado sexagesimal es 1 entre 360. ¿Ya? Muy bien. El ángulo igual a 1 entre 60 parte de un grado. Es el ángulo de un minuto. ¿Qué significa? Que un grado equivale a 60 minutos. ¿Ok? ¿Ya? Un grado equivale a 60 minutos. El ángulo igual a 1 entre 60 parte, ¿no? De un grado, de un minuto, perdón, es el ángulo de un segundo. Es decir, un minuto equivale a 60 segundos. Entonces acá podemos decir que un grado también equivale a, si cada minuto tiene 60 segundos, entonces un grado equivaldría a 3600, ¿no? ¿Cierto? A 3600 segundos. Ya, o sea, 60 por 60, ¿no? Muy bien. Listo, chicos. Aquí está, ¿no? Un grado equivale a 60 minutos y un minuto equivale a 60 segundos. ¿Ok? Y un grado equivale a 3600 segundos. Chicos, hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Muy bien. Listo. Veamos un ejemplo. Dice, expresar 6.596 segundos en grados, minutos y segundos, ¿ya? Repartiendo a 6.596 segundos en grupos de 60, ¿no? Como queremos agrupar en grados, minutos y segundos, lo primero que vamos a hacer es calcular cuántos segundos hay aquí, ¿cierto? ¿Cuántos segundos tiene este numerito? ¿Ya? Entonces lo dividimos entre 60, ¿no? Recuerda que un minuto tiene 60 segundos. ¿Ya? Entonces, para ver cuántos minutos hay en 6.596, lo dividimos entre 60. Vamos a notar, ¿no? Que 6.596 segundos, ¿no? Tiene, ¿cuántos minutos? 109, ¿no? 109. 109 minutos, ¿ya? 109 minutos, ¿no? Más lo que ha sobrado acá, ¿cierto? Lo que ha sobrado acá, que es, bueno, esto está en segundos, ya acá falta en segundos. Entonces sería más 56 segundos, ¿ok? ¿Ya? Entonces, fíjense por favor, ¿ya? Escribir, miren, escribir a minutos, podemos considerar grados también a minutos, más B minutos, más C segundos, es lo mismo que escribir a grados, B minutos y C segundos, ¿ya? Por esa razón, esta parte de aquí se escribe aquí sin la suma o sin el más, ¿ok? Solamente se escribe así, ¿ya? Además, podemos notar que, ¿no? ¿Cuántos grados habrá en 109 minutos, ¿cierto? A ver, voy a cambiar de color, sabemos que en un minuto hay 60 segundos, ¿no? En un grado hay 60 minutos, ¿sí? 60 minutos. ¿Ya? Entonces, tengo que expresar esto en grupos de 60. Entonces me doy cuenta que 109 es igual a
60 minutos más 49 minutos. Y este 60 minutos equivale a un grado. Por eso es que hemos escrito acá. 1 grado más 49 minutos más 56 segundos. ¿Ok? Entonces, de esa manera hemos expresado esto que está en segundos, en minutos, en grados, minutos y segundos. ¿Ok? Muy bien, chicos. Pasemos a lo siguiente. Ya, muy bien. Ahora sí, pasamos a los problemas. Los problemas están sencillos. Recuerda que los problemas están en tu material, ¿ok? En el material que te hemos enviado. ¿Ya? Muy bien. El primer problema nos dice que coloquemos, ¿no? Aquí arriba, a qué tipo de ángulo pertenece, ¿no? Cada uno de estos gráficos, ¿ya? Entonces, fíjate, este angulito es, ¿no? 60 grados. 60 grados es mayor que 0 grados, ¿cierto? Mayor que 0 grados y menor que 90 grados. Claro que sí. Por lo tanto, este ángulo sería agudo, ¿cierto? Claro, este ángulo sería agudo. Muy bien. Entonces, completa ahí, por favor. Este ángulo sería agudo. ¿Ok? Ahora, siguiente. Ya voy a cambiar de color. Ya voy a cambiar de color. A ver, este lo vamos a hacer con rojo. ¿Ya? Ahora, este angulito, fíjate, este angulito es mayor que 90 grados, ¿cierto? Mayor que 90 grados. Es mayor. 145 es mayor que 90 grados. ¿Ya? Y menor que 180, ¿cierto? 180 grados. Ya es menor que 180 grados. Así que este ángulo es, ¿cómo se llama el ángulo que es mayor a 90 grados y menor que 180 grados? Es, claro, hasta aquí te escuché, es obtuso, 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 ¿ya? Muy bien. Voy a cambiar de color, ¿ya? Pues siguiente. Muy bien, vamos a hacerlo con plomito. A ver, claro, este está simple, ¿no? Este cuadradito equivale a, claro, 90 grados. ¿Cómo se llama el ángulo de 90 grados? ¿Es un ángulo? Claro que sí, un ángulo recto. Es un ángulo recto, ¿ok? Muy bien. Ahora, siguiente, voy a cambiar de color otra vez, ¿ya? Eh, a ver, vamos a usar el moradito. Este angulito, chicos, ¿es mayor que 0 grados? Sí, claro, 20 es mayor que 0. ¿Y es menor a? Claro que sí, menor a 90 grados. Entonces claro, es agudo, ¿no? Es agudo. No, ayudo no, agudo, ¿ya? Agudo, muy bien, agudo, ¿ok? Es agudo. Muy bien, ahora, para el último, ya cambiamos de color. A ver, vamos a usar el naranja. Este angulito, ¿cuánto equivale, chicos? Claro, ya te diste cuenta. Este es 100, claro que sí, 180 grados, ¿cierto? ¿Cómo se llama el ángulo que mide 180 grados? Claro, ángulo llano, ¿no? Ángulo llano. Muy bien. Listo, chicos. Ese es el primer ejercicio. ¿Ya? Muy bien. Sencillo, ¿no? Claro que sí. Me estoy imaginando tu sonrisa. Porque entendiste la clase. Muy bien. Segundo ejercicio. Indique de qué tipo de ángulo se trata según su medida. Bueno, tenemos que escribir aquí. Voy a cambiarle a azul, ¿no? Voy a cambiarle de color. Cambiarle de color, ok. Vamos a cambiarle aquí. Listo. Muy bien. Bueno, 16 es mayor a 0 y menor a 90, ¿cierto? Así que es un ángulo, claro, es un ángulo agudo. Es agudo, ¿ya? Es agudo. Muy bien. 25 grados es mayor a 0 y menor a 90. Así que también es, claro, es agudo también. ¿Ya? Muy bien, excelente. 145.
es mayor que 90 grados y menor a 180 grados. Así que es un ángulo, claro, es un ángulo obtuso. Es un ángulo obtuso. Muy bien. La D, ángulo de 90. ¿Cómo se llama ese ángulo? Recto, ¿no? Ángulo recto. Muy bien. Ángulo recto, chicos. ¿Y 180? Claro, es un ángulo llano. Muy bien. Muy bien. Llano, chicos. Ángulo llano. ¿Ya? Seguimos entonces. Sencillo, ¿no? Muy bien. Pregunta 3. Indique verdadero o falso. Ok, voy a cambiar de color. Voy a ponerle el color rojito, ¿ya, chicos? Bien. Ponerle el rojo. Rojo. Rojo pasión. Muy bien. El ángulo, bueno, ¿el ángulo agudo mide 90 grados? No, ¿cierto? Eso es falso. El ángulo obtuso mide 180 grados. Te doy un minuto para pensar. Listo. Si tu respuesta fue verdadera, tienes un problema. Si tu respuesta fue falsa, estás en lo correcto. El ángulo obtuso no mide 180 grados. Es menor a 180 grados, ¿cierto? Muy bien. 91 grados. ¿Es un ángulo agudo? Tienes un minuto para pensar la respuesta. Claro. A ver. Si tu respuesta fue verdadera, tienes un problema. Si tu respuesta fue falsa, estás correcto. Muy bien. La respuesta es falsa. Un ángulo agudo es menor a 90 grados. No puede ser 91 grados, ¿cierto? Muy bien. La D, 180 grados es ángulo llano. Claro, verdadero. Muy bien. Hasta aquí escuché cómo gritaste verdadero. Muy bien. La E, ¿el ángulo obtuso puede ser 135 grados? ¿Ustedes qué piensan? Claro, claro que sí, sí puede, ¿no? Claro. El ángulo obtuso es el que es mayor a 90 y menor a 180 grados. 135 es menor a 90, perdón, es mayor a 90 y menor a 180, así que esto es verdadero. Muy bien, chicos. Ahí está. Muy bien, completen por favor, ¿ya? Muy bien. Pasemos a la pregunta 4. Bien, aquí nos piden convertir, ¿no? 17 grados entre 4. Hay que expresarlo en grados y minutos, ¿cierto? Entonces, hay que dividir, ¿no? Mira, tú divides, ¿no? Sería 17 entre 4, ¿ya? Esto es a 4, porque es 16, ¿cierto? Y acá me queda 1, ¿sí? Un gradito. ¿Ya? Eso significa, chicos, que ese 17, oh, a ver, ¿qué pasó? Voy a cambiar de color, ya, voy a cambiar este. Ya, eso significa que, no, 17, bueno, vamos a hacerlo así. 17 grados yo lo puedo escribir como 16 grados más 1, ¿cierto? Más 1 grado, ¿ya? Como está entre 4, ¿no? Tú sabes que esto se distribuye, ¿cierto? Para cada uno, ¿ya? Entonces acá me quedaría solamente 16 grados entre 4 serían 4 grados más 1 grado entre 4, ¿cierto? Muy bien. Además, sabemos que 1 grado equivale a 60 minutos. Así que vamos a reemplazar ahí 1 grado por 60 minutos, así como hemos hecho aquí. Y vamos a simplificar, ¿cierto? Porque 60 tiene cuarta. Cuarta de 60 es 15. Y acá la cuarta de 4 es 1. Así que me quedaría 15 minutos. Me quedaría 4 grados más 15 minutos. Y ya les expliqué que esto lo puedo escribir como está aquí.
¿cierto? ¿Sí? Muy bien, chicos. Excelente. ¿Ya? Excelente. Muy bien. Voy a cambiar de colorcito para explicarles el otro problema. A ver, yo sé que a ustedes les gusta el rosadito. Vamos a poner el rosadito. Muy bien, chicos. Este 127, no, algo parecido a lo que hemos hecho aquí. ¿Ya? 127 lo podemos escribir como 125 grados. ¿Ya? 125 grados más 2, ¿cierto? Más 2 grados. ¿Sí? Entonces, 125 entre 25 es solamente 5 grados. Y 2 grados entre 25 me quedaría, ¿cierto? Entonces aquí 2 grados, bueno, si un grado vale 60 minutos, en 2 grados tendríamos 120, ¿no? O podemos dejar los 2 por 60 grados, como en este caso, ¿ya? Entonces vamos simplificando, ¿no? Aquí podemos sacar quinta, ¿cierto? Quinta de 60, 12 y quinta de 25, 5, ¿cierto? Aquí está, 12 minutos y 5, ¿ya? Muy bien. Entonces, me quedaría, ¿no? 2 por 12 es 24. Sería 24 minutos, está 24 minutos entre 5. Entonces, esto es lo que me queda, ¿no? Ya 5 minutos más 24, 5 grados más 24 minutos entre 5. Ahora, esto de acá, 24, a ver, voy a borrar esa flechita. Este 24, podemos escribirlo como 20 más 4, ¿cierto? Claro, podemos, esto de acá, esto de aquí, podemos escribirlo como 20 minutos más 4 minutos. Entonces, 20 minutos entre 5 me da 4 minutos. Y 4 minutos entre 5 es lo que me quedaría, ¿cierto? Ya está. Ahora, en cada minuto hay 60 segundos. Entonces reemplazamos, ¿no? ¿Ya? Entonces, sería 4 por 60 segundos, ¿cierto? ¿Ya? Muy bien. Entonces podemos simplificar, ¿no? Acá quinta. Me queda acá 12 y acá 1, pues, ¿no? Y 4 por 12 sería 48 segundos. Entonces, finalmente me quedaría esto. 5 grados más 4 minutos más 48 segundos. Como ya le expliqué en la teoría, esto se puede escribir así, ¿cierto? Y esa sería la respuesta, ¿no? 5 grados, 4 minutos, 48 segundos. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, chicos. Último problemita. Vamos a cambiarle de color. Voy a poner el color, azul. ¿Ya? Muy bien, chicos. Me dice que OM es bisectriz del ángulo AOB. Este es el ángulo OB y OM es su bisectriz. O sea, esto de acá es bisectriz. Bisectriz. ¿Ya? Esta es la bisectriz. ¿Ok? Muy bien, a ver, espérense. Cometí un error, a ver, ya. Esta es la bisectriz, chicos. Muy bien. Entonces, como M es bisectriz, significa que este angulito y este angulito tienen que ser iguales, ¿no? La medida de estos ángulos son iguales. Eso significa que 36 grados menos X va a ser igual a X más 12, ¿cierto? Esa es la propiedad que cumple la bisectriz, ¿no? Es aquel rayo que divide el ángulo en dos partes iguales. Por lo tanto, este ángulo y esta medida tienen que ser iguales, ¿cierto? Iguales. Muy bien. Ahora, este de acá, a ver, voy a cambiar de color, voy a explicarlo bien, por favor. Este de acá pasa a sumar este lado, ¿cierto? Y este pasa a restar, ¿no? Este resta y este suma, ¿correcto? Muy bien, chicos. Entonces, lo que tendríamos es lo siguiente, ¿no? Sería 36 grados menos 12 grados, ¿no? 12 grados, ¿ya? 12 grados igual a X más X. ¿Ok? Este X pasó a sumar porque está con menos y este que está con más pasa con menos, ¿no? Bueno, 36 menos 12 es, claro, 24. ¿Sí? 24 grados
y x más x es 2x. Ahora 2 pasa a dividir, entonces x vale 12. Muy bien, 12 grados, ¿no? Y esa sería la respuesta, queridos alumnos. Muy bien, chicos. Agradecerles por su atención, recordarles que cumplan con el reto para la casa, ¿no? Que esté en su material. Son problemas simples que se parecen a los que hemos resuelto, ¿ok? Muy bien, chicos. Eso es todo por hoy. Gracias por su atención. Hasta la próxima.